Bueno, en todo caso, buenas noches. Como lo habíamos revisado anteriormente, la Superintendencia de Bancos y Seguros maneja ciertas normativas, ciertas estructuras a manera de libros. Ellos tienen el libro de normas generales para las instituciones del sistema financiero. El título que vamos a revisar es el 13, que viene exactamente del control interno. El capítulo 4, que especifica normas para las instituciones del sistema financiero sobre prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos, sustituido con resoluciones 2008, 1154 del 17 de julio del 2008, número JB 2010, 1683 del 12 de mayo del 2010, número JB 2012, 2146 del 26 de abril del 2012, y nombre del título sustituido con la resolución número JB 2013, 2053 del 11 de abril del 2013. Como hemos revisado en todas las resoluciones, siempre vamos a iniciar con el glosario de términos dentro del artículo 1. El artículo 1 nos dice: los términos utilizados en el presente capítulo deben ser interpretados de acuerdo con las siguientes definiciones. De igual manera, como revisamos en las anteriores resoluciones, vamos únicamente a revisar los enunciados, invitándoles a que ustedes puedan entrar a la plataforma, revisar los documentos, descargarlos o leerlos en línea. Términos contemplados por la Superintendencia de Bancos, son actividades de alto riesgo, alta gerencia, apoderado, banco, pantalla, beneficiario final, categoría, cliente, cliente ocasional, cliente permanente, cliente potencial, colaboradores cercanos, corresponsal, criterio de riesgo, debida diligencia mejorada, reforzada o ampliada, debida diligencia simplificada. Elementos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Empresa pantalla o empresa fantasma, etapas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, factores de riesgo, financiamiento de delitos, financiamiento del terrorismo, instituciones del sistema financiero, lavado de activos, mercado, métodos de reconocimiento de valor técnico, ocupación, oficial de cumplimiento, paraísos fiscales, perfil de comportamiento del sujeto de análisis, perfil transaccional del sujeto de análisis, perfil de riesgo, persona políticamente expuesta, productos, profesión, transacción económica inusual e injustificada, segmentación, Superintendencia de Bancos, Valores y Seguros, Unidad de Análisis Financiero, UAF, que en ese momento era UAF, hoy es Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAF, y usuario. La sección 2 nos especifica de las políticas y procedimientos de control. Artículo 2. Las instituciones del sistema financiero están obligadas a adoptar medidas de control orientadas a prevenir y mitigar los riesgos que en la realización de sus transacciones puedan ser utilizadas como instrumento para lavar activos y o financiar el terrorismo y otros delitos. Esto viene reformado de la resolución del 2013. Las medidas de prevención deben cubrir toda clase de servicios o productos financieros sin importar que se realicen en efectivo o no, así como a toda clase de clientes permanentes u ocasionales, accionistas, directivos, funcionarios, empleados, proveedores y usuarios de la institución del sistema financiero. Las instituciones del sistema financiero deben, dentro de su reglamentación interna, contar obligatoriamente con políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos acorde con lo señalado en el presente capítulo.
Las sucursales, agencias, subsidiarias o afiliadas de las instituciones financieras extranjeras radicadas en Ecuador observarán la normativa ecuatoriana para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, sin perjuicio de aplicar las políticas y procedimientos exigidos por el país donde tengan su domicilio principal, la matriz de dichas instituciones. En todo caso, y para el efecto, se atenderán a las normas que fueren más exigentes entre las del país donde tuviera su domicilio principal, la entidad receptora de la inversión o donde opere la sucursal o agencia en el exterior de la institución financiera local y las del Ecuador. Artículo 3. Para los efectos del artículo anterior, los accionistas y los miembros del directorio u organismo que hagan sus veces, así como los funcionarios y empleados de las instituciones del sistema financiero, deben observar lo previsto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, su reglamento general, leyes conexas y las disposiciones de este capítulo, así como también los convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el gobierno ecuatoriano. Artículo 4. Las políticas que adopten las instituciones del sistema financiero y que deben constar en el Código de Ética deben permitir la adecuada aplicación de medidas para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de los accionistas, miembros del directorio u organismos que hagan sus veces, administradores, funcionarios y empleados. Las instituciones del sistema financiero deberán implantar como mínimo las siguientes políticas. Políticas que ayuden a impulsar a nivel institucional el conocimiento de la normativa legal, reglamentaria y operativa en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Asegurar el acatamiento de las disposiciones internas relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos por parte de sus órganos internos de administración y de control del oficial de cumplimiento, así como de todos sus funcionarios y empleados. Definir factores, criterios y categorías de riesgo de prevención del lavado de activos. Establecer los lineamientos que adoptará la institución frente a los factores de riesgo de exposición al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Establecer normas y procedimientos para la identificación, aceptación, permanencia y determinación de la relación comercial del cliente de acuerdo a la categoría de riesgo definida por la institución controlada. Determinar estrictos procedimientos para el inicio de las relaciones contractuales con los clientes y para el monitoreo de las transacciones de aquellos clientes que por sus perfiles transaccionales y de comportamiento, por las actividades que realizan o por la cuantía y origen de los recursos financieros que administran, pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Establecer procedimientos para la selección y contratación de personal. Designar a los responsables de llevar la relación comercial o financiera con el cliente, quién o quiénes deberán aplicar las políticas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Garantizar la reserva y confidencialidad de la información obtenida o generada como parte del cumplimiento de este capítulo y conforme lo previsto en la Ley de Prevención, Detección, Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Establecer sanciones por falta de aplicación de políticas o de ejecución. Establecer sanciones por falta de aplicación de políticas o de ejecución de procesos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
y precisar la exigencia de los funcionarios y empleados antepongan el cumplimiento de normas en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos al logro de las metas comerciales. Es decir, que más allá de una meta comercial de venta, de aperturas de cuentas, de posicionamiento de créditos, está la prevención del lavado de activos. El acápite, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos del Código de Ética debe contener las políticas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos a ser implementados por las instituciones del sistema financiero, las que orientarán la actuación de los accionistas, miembros del directorio u organismos que hagan sus veces, ejecutivos, funcionarios y empleados de la entidad para la adecuada aplicación de estas, así como las sanciones derivadas de su incumplimiento. Además, las políticas, procesos y procedimientos deben estar contenidos en el Manual de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos al que hace relación la sección 4 de este capítulo, que establecerá además sanciones por su inobservancia. Si se dan cuenta, tiene conexión con todas las resoluciones que habíamos visto anteriormente. Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, establece que todos estos procesos deben estar dentro del manual de cumplimiento. Artículo 5. Las instituciones del sistema financiero deben establecer los procedimientos para la adecuada implementación y funcionamiento de los elementos y las etapas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Como mínimo, adoptarán las siguientes. 1. Aplicar procesos que permitan identificar las condiciones básicas del perfil de riesgo del potencial cliente previo a establecer una relación comercial. Recopilar, confirmar y actualizar información de los clientes determinando los niveles o cargos responsables de su ejecución. Establecer perfiles transaccionales y de comportamiento del cliente, identificando los cambios y la evolución de los mismos y sus actualizaciones. Implementar metodologías y procedimientos para detectar transacciones económicas inusuales e injustificadas, y así como su oportuno y eficiente reporte a la UAFE. Mantener procesos para cumplir oportunamente con los reportes que, de acuerdo a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, deben remitir a la UAFE. Atender los requerimientos de información planteadas por autoridades competentes. Establecer sanciones por incumplimiento de las disposiciones contenidas en las normas sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos y los procesos para su imposición, y llevar a cabo una adecuada aplicación de las políticas. Conozca a su accionista, conozca a su cliente, conozca a su empleado, conozca a su mercado y conozca a su corresponsal. Artículo 6. Las políticas y procedimientos de control de que tratan los artículos anteriores deben ser definidos en una matriz de riesgo sobre la base de factores y criterios de riesgos establecidos por la institución del sistema financiero. Los factores de riesgo describirán la clasificación general de los componentes de riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, y al menos considerarán a los clientes, productos y servicios, canal y situación geográfica. Estos factores permitirán determinar la probabilidad de ocurrencia e impacto de una operación inusual. Los criterios de riesgos que se identifique serán desagregados conforme a la característica y circunstancia de cada factor de riesgo y permitirán valorar los riesgos inherentes. La desagregación de los factores de riesgo y sus características permitirán a las instituciones del sistema financiero construir la matriz de riesgos.
La consolidación de criterios y factores de riesgos mediante categorías previamente definidas permitirán a través de matrices de riesgo segmentar a los clientes y obtener su perfil de riesgo, combinar el riesgo de cada uno de los factores diseñados. La metodología que se adopte según las necesidades y características de cada institución deberán permitir el diseño de subfactores y subcriterios de riesgo y cuidará que las ponderaciones y categorías que se implementen se ajusten a la operatividad de la institución. La metodología general deberá ser documentada y aprobada por el directorio u organismos que hagan sus veces. Las actualizaciones de factores, criterios, categorías y ponderaciones las aprobará o ratificará al menos semestralmente el comité de cumplimiento. Los resultados que se obtengan de la matriz de riesgo servirán de base para la realización del monitoreo permanente, adoptando las medidas de debida diligencia que correspondan. Los mecanismos de control adoptados por las instituciones del sistema financiero serán aplicados a todas las transacciones y de manera reforzada aquellas cuyas cuantías individuales sean iguales o superen los $10,000 o su equivalente en otras monedas, así como las transacciones múltiples cuyo monto en conjunto dentro de un periodo de 30 días igualen o superen los $10,000 o su equivalente en otras monedas cuando sean transacciones únicas, es decir, realizadas en beneficio de una misma persona. Artículo 7. La Superintendencia de Bancos y Seguros supervisará que las políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos adoptados por las instituciones del sistema financiero concuerden con las disposiciones legales vigentes, la normativa contenida en este capítulo y con los correspondientes tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano. Asimismo, supervisará el grado de aplicación y cumplimiento de los controles, políticas y procedimientos adoptados para la prevención del lavado de activos, financiamientos del terrorismo y otros delitos por las instituciones del sistema financiero. Este organismo de control, de ser el caso, formulará observaciones respecto a la aplicación de las citadas políticas y procedimientos, así como sobre el contenido y estructura del Código de Ética, el Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, y exigirá se adopten los correctivos pertinentes. Sección 3. Reserva y confidencialidad. Artículo 8. Los accionistas, los miembros del directorio u organismos que hagan sus veces, los ejecutivos, funcionarios, empleados, representantes legales y auditores internos y externos, en su doble función de auditores y comisarios, apoderados y asesores de las instituciones del sistema financiero, no podrán dar a conocer a personas no autorizadas y en especial a la persona que haya efectuado o intente efectuar transacciones económicas inusuales e injustificadas que se ha comunicado sobre dichas transacciones a las autoridades competentes y guardarán absoluta reserva al respecto. Igualmente están prohibidos de poner en conocimiento de clientes o personas no autorizadas los requerimientos de información realizados por autoridad competente o que dicha información ha sido proporcionada. El desacato de esta disposición obliga al funcionario o empleado que conozca de ella a llevarlo a conocimiento del oficial de cumplimiento, quien a su vez, previo análisis, comunicará el hecho al comité de cumplimiento, organismo que dará a esta información el mismo tratamiento que a un reporte de operaciones inusual e injustificada, informando, si es el caso, a la UAFE para que traslade a la Fiscalía General del Estado los nombres de los funcionarios o empleados que hubieran transgredido esta prohibición.
No sé si recuerdan, en las resoluciones anteriores solo nos especificaba que era un tema de información confidencial. En el caso de existir, se debía sancionar y comunicar a la UAFE. En este caso ya incluso está especificando que UAFE va a trasladar esta información a Fiscalía General para que se hagan las investigaciones pertinentes. Sección 4. Del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos. Artículo 9. Las instituciones del sistema financiero deben contar con un manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos que establezcan políticas, procesos y procedimientos que deben ser aplicados para evitar que se las utilicen para el lavado de activos o financiar el terrorismo y otros delitos. Artículo 10. El Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos debe contener al menos los siguientes aspectos: descripción de las funciones, responsabilidades y facultades de los directores, administradores, funcionarios y empleados de la institución en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, enunciando de forma que su cumplimiento pueda ser objeto de seguimiento y verificación, así como las sanciones por su incumplimiento. Descripción de la metodología y los procedimientos para la recopilación, confirmación y actualización de la información de los clientes, determinando los niveles o cargos de responsables de su ejecución. La descripción de la metodología y los procedimientos para el establecimiento de perfiles transaccionales de comportamiento y de riesgo, incluyendo los procesos de actualización permanente. Los procedimientos para la aplicación de los procesos de monitoreo permanente, los procedimientos para el oportuno reporte interno y externo de transacciones con montos sobre los umbrales y con transacciones inusuales e injustificadas, los sistemas de capacitación y evaluación en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos, la jerarquía, funciones y nivel de responsabilidades asignadas tanto al directorio u organismo que haga sus veces, comité de cumplimiento, oficial de cumplimiento y demás funcionarios en relación con la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en la institución. Las políticas y procedimientos para impedir la utilización indebida de desarrollos tecnológicos para lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos a través de canales como dinero electrónico, cajeros automáticos u otras redes de depósito y transacciones no personales. El proceso a seguir para atender los requerimientos de información presentados por las autoridades competentes y la singularización del funcionario que tiene como responsabilidad excepcionar a los clientes de la obligación de suscribir el formulario de licitud de fondos. El manual debe permanecer actualizado y contener los procedimientos de las medidas para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos de todos los productos y servicios que ofrezca la institución. Debe ser distribuido física o electrónicamente a todos los accionistas, directores, funcionarios y empleados de la institución controlada, dejando evidencia de su recepción. Artículo 5. De la debida diligencia y sus procedimientos. Las instituciones del sistema financiero están obligadas a aplicar procedimientos de debida diligencia que implican establecer mecanismos para la recopilación, verificación y actualización de la identidad de los clientes cuando se inicie la relación comercial o contractual y existan cambios en la información del cliente en relación con la existente en la base de datos. Bajo ninguna circunstancia se creará o mantendrá cuentas anónimas cifradas con nombres ficticios o se usará cualquier otra modalidad que encubra la identidad del titular.
Las instituciones deben evitar establecer relaciones comerciales con sociedades o empresas comerciales constituidas al amparo de legislaciones extranjeras que permitan o favorezcan el anonimato de los accionistas o administradores, incluyendo en esta categoría a sociedades anónimas cuyas acciones sean emitidas al portador, o que dichas legislaciones impidan la entrega de información. Si la institución del sistema financiero tuviere dudas acerca de la veracidad de la información proporcionada por el cliente o exista incongruencia con los datos que sobre él se haya obtenido con anterioridad, está obligada a verificar dicha información y reforzar las medidas de control. Establecer el perfil transaccional mensual del sujeto de análisis considerado como mínimo, la información obtenida de la actividad económica de los productos a utilizar del propósito de la relación comercial, de la transaccionalidad histórica en la institución si lo hubiera y del análisis efectuado. Establecer el perfil de comportamiento, considerando todas aquellas características propias y habituales del sujeto de análisis, asociadas con la información general, modo de utilización de los servicios y productos de la institución, entre otros. Efectuar de forma permanente los procesos de monitoreo a todas las transacciones de manera tal que se determine si la transaccionalidad del cliente se ajusta a los perfiles transaccional y de comportamiento establecidos. Si se determina que existen transacciones que no guardan conformidad con los perfiles de comportamiento establecido o si es que se encasillan dentro de las alertas establecidas, la institución está obligada a solicitar justificativos al cliente y a analizarlos que de ser inexistentes o no razonables corresponde reportar de manera oportuna a la UAFE, conforme a lo dispuesto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Y la institución controlada deberá garantizar la aplicación de los procedimientos de reportes internos oportunos que permitan, si es el caso, la recepción, análisis y pronunciamiento por parte del Comité de Cumplimiento de las transacciones inusuales e injustificadas. En el caso de personas jurídicas, el conocimiento del cliente supone, además, llegar a conocer la identidad de las personas naturales, propiedades de las acciones o participaciones con la identidad de quien tiene el control final del cliente, persona jurídica, especialmente aplicando una debida diligencia ampliada a aquellos que directa o indirectamente posean el 25% o más del capital suscrito y pagado de la institución o empresa. Para la ejecución de los procedimientos contemplados en el presente artículo, la entidad dispondrá de recursos suficientes, herramientas informáticas confiables y seguras, infraestructura adecuada, independiente y segura y controles internos que garanticen la calidad de la información de sus clientes, el establecimiento de perfiles transaccionales, y de comportamientos reales que detecten permanentemente las transacciones inusuales y viabilicen en forma oportuna los reportes de todas las transacciones inusuales e injustificadas. Artículo 13. Toda institución del sistema financiero, una vez aplicada la política conozca a su cliente, deberá categorizar y ponderar el riesgo de cada uno de ellos. Esto permitirá en algunos casos tomar decisiones de no vinculación o de someterlos a una debida diligencia ampliada. Las instituciones del sistema financiero deben diseñar y adoptar el formulario de solicitud de inicio de relación comercial en el que se incorporará como mínimo la información y documentación que se detalla a continuación. En el caso de personas naturales, sociedades de hecho y cuentas en participación, se requerirá nombre y apellidos completos, lugar de nacimiento,
número de identificación, cédula de ciudadanía, cédula de identidad, documento de identificación de refugiado, visa 12 o pasaporte vigente en el caso de extranjeros, ciudad y país de residencia, dirección y número de teléfono del domicilio, dirección del correo electrónico de ser aplicable, nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente de ser aplicable, número de identificación del cónyuge o conviviente, descripción de la actividad principal económica o no económica, independiente o dependiente, en este último caso, el cargo que ocupa. Detallar los ingresos que provengan de las actividades económicas declaradas, propósito de la relación comercial, nombre, dirección, número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico de la empresa, oficina o negocio donde trabaja, de ser aplicable, detalle de ingresos netos diferentes a los originados en la actividad principal, especificando la fuente, situación financiera, total activos y pasivos, referencias personales y o bancarias y comerciales, declaración de origen, licitud de recursos o fondos, firma y número de documento de identidad del solicitante, copia de cédula de ciudadanía, cédula de identidad, documento de identificación de refugiado, visa, pasaporte vigente, certificado de empadronamiento y de ser aplicable el de su cónyuge o conviviente. Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el Servicio de Rentas Internas a través de su página web de ser aplicable, copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos en caso de que en alguna localidad no existiera dicho servicio, tal particular deberá constar en el expediente, y constancia de revisión de las listas de información nacionales e internacionales. En el caso de personas jurídicas, se necesita razón social de las personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades, número de registro único de contribuyentes o número análogo, objeto social, ciudad y país del domicilio de la persona jurídica, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico de ser el caso, actividad económica, nombres y apellidos completos del representante legal o apoderado y el número de documento de identificación y copia certificada de su nombramiento, lugar y fecha de nacimiento del representante legal o apoderado, dirección y número de teléfono del domicilio del representante legal o del apoderado y dirección electrónica de ser el caso. Nómina actualizada de socios o accionistas en la que consten los montos de acciones o participaciones obtenida por el cliente en el órgano de control competente. Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgada por el órgano de control competente de ser aplicable. Estados financieros mínimo de un año atrás en el caso de que por disposición legal tiene la obligación de contratar a una auditoría externa, los estados financieros deberán ser auditados. Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el Servicio de Rentas Internas a través de su página web de ser aplicable. Copias de los recibos de cualquiera de los servicios básicos, declaración de origen lícito de recursos, copia de la escritura de constitución y de sus reformas, de existir estas, documentos de identificación de las personas que sean firmas autorizadas de la empresa o de quienes representen legalmente a la institución. Nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente del representante legal o apoderado, se aplica. Documento y número de identidad del cónyuge o conviviente del representante legal o apoderado, se aplica. Y constancia de revisión de las listas de información nacionales e internacionales a las que tenga acceso la institución del sistema financiero.
Si la actividad de un potencial cliente involucra transacciones en divisas internacionales, el formulario deberá contener espacios para recolectar al menos información relativa a el tipo de transacción en divisas internacionales que normalmente realiza, productos financieros que posea en divisas internacionales, especificando como mínimo tipo de producto o servicio, identificación del producto o servicio, entidad, monto, ciudad, país y moneda. En caso de que el potencial cliente no cuente con alguno de los datos o documentación solicitada y lo justifique razonablemente, se deberá consignar tal circunstancia en el formulario de vinculación suscrito por el responsable de la relación comercial. Los procedimientos implementados para la identificación del cliente deben permitir la realización de las diligencias necesarias a través de mecanismos que dispone la institución para confirmar la veracidad de los datos suministrados por éste en el formulario de solicitud de inicio de relación comercial con la institución del sistema financiero. La institución del sistema financiero establecerá los mecanismos necesarios para actualizar los datos del cliente que varíen según el producto o servicio de que se trate. Los procedimientos de conocimiento del cliente deberán ser aplicados independientemente de que el potencial cliente haya sido evaluado por otras instituciones del sistema financiero o empresas de seguros o compañías de reaseguros, aun cuando éstas pertenezcan al mismo grupo financiero. La actividad principal del cliente deberá ser clasificada para el caso de actividades económicas y no económicas conforme a las tablas que expida la Superintendencia de Bancos Seguros para el efecto. Artículo 15. Es deber permanente de las instituciones del sistema financiero identificar a los beneficiarios finales de todos los productos que suministren que en todos los casos será una persona natural. Es responsabilidad de la institución del sistema financiero monitorear todas las transacciones de las cuentas que se mantengan en la institución. Especial atención ameritará aquellas cuentas de clientes comerciales que acrediten terceros como canal de pago para la adquisición de bienes o servicios. Artículo 16. En caso de personas políticamente expuestas, la institución del sistema financiero deberá establecer procedimientos más estrictos al inicio de las relaciones contractuales y durante el monitoreo de sus operaciones. Para el caso de los cargos públicos se deberá considerar como mínimo a partir del grado cuarto determinado en la escala de remuneración mensual unificada del nivel jerárquico superior del Ministerio de Relaciones Laborales. En las situaciones descritas, las instituciones deben mantener mecanismos que permitan identificar los clientes que se adecúen a tales perfiles e implementar procedimientos de control y monitoreo más exigentes respecto de transacciones que realicen. El inicio y continuación de la relación comercial con personas políticamente expuestas debe contar con la autorización de la alta gerencia. Si durante la relación contractual un cliente o beneficiario se convierte en persona políticamente expuesta, en los términos señalados en el presente artículo, la continuación de la relación comercial debe ser sometida a aprobación de la alta gerencia. La persona calificada por la institución del sistema financiero como políticamente expuesta será considerada como tal hasta después de un año de haber cesado en las funciones que desempeñaba. Las instituciones del sistema financiero deben realizar las gestiones tendientes a determinar si el origen de fondos y patrimonio del cliente guarda relación con las actividades y capacidad económica de éste. Es decir, que la transaccionalidad de las personas políticamente expuestas se ajusten a los perfiles transaccionales y de comportamiento previamente levantados.
Las instituciones del sistema financiero también aplicarán las medidas constantes en este artículo si uno o más de los accionistas de uno de sus clientes es una persona políticamente expuesta. Considerando que las campañas políticas exponen en mayor grado a las instituciones del sistema financiero al riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, las entidades que ofrezcan productos a través de los cuales se reciban y administren recursos o bienes para las campañas políticas deben diseñar y adoptar metodologías efectivas, eficientes y oportunas de identificación y conocimiento de los responsables económicos de dichas campañas, a fin de aplicar un control de monitoreo estricto de las transacciones que se realicen. Dichas metodologías deben permitir, como mínimo, identificar las transacciones económicas inusuales y reportarlas injustificadas vinculadas a donaciones o aportes manejados a través de productos o servicios que ofrezca la institución financiera. Identificar los responsables de la administración de los recursos de las campañas políticas autorizados para efectuar depósitos o cualquier tipo de acreditación a dichas cuentas, retiros, traslados o disponer de los bienes y realizar la debida diligencia. Los citados mecanismos deben ser consignados en un documento suscrito por el representante legal de la institución controlada y el responsable económico de la campaña. Artículo 18. En los casos de transferencias de fondos que se detallan a continuación, las instituciones del sistema financiero deben identificar al ordenante y beneficiario de estas, registrando con la transferencia o mensaje relacionado a través de la cadena de pago la siguiente información: nombres y apellidos, dirección, país, ciudad y entidad financiera ordenante. En el caso de que el mensaje relacionado contenga información adicional, debe capturarse la misma. 1. En transferencias internas de fondos que son las realizadas dentro del territorio nacional. Transferencias internacionales, es decir, aquellas transacciones por las cuales salen o ingresan divisas al país. 3. Transferencias realizadas a través del sistema SWIFT y transferencias de fondos que ingresan a la cuenta del cliente realizadas a través de remesas de dinero. Sin perjuicio de lo establecido, la institución del sistema financiero que mantenga relaciones con las empresas remesadoras de dinero, previa autorización de la alta gerencia, deberán suscribir un convenio en el que se establezcan las responsabilidades sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos de las partes. Antes de la suscripción del convenio, se requerirá a estas como mínimo la siguiente información: escritura de constitución y sus reformas en el caso de existir, permiso de funcionamiento otorgado por el ente de control en el país de origen y en el Ecuador, manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, y listado de sus corresponsales en el exterior. Artículo 19. Las instituciones del sistema financiero aplicarán procedimientos de debida diligencia ampliada como mínimo en los siguientes casos: al inicio de la relación comercial, cuando sus clientes sean sociedades o empresas comerciales constituidas en el extranjero. Los clientes o beneficiarios provienen o residen en países o territorios calificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI como no cooperantes o en países denominados paraísos fiscales, así como cuando existan estructuras complejas de cuentas, actividades y relaciones de estos clientes o beneficiarios. Cuando exista duda de que el cliente actúa por cuenta propia o exista certeza de que no actúa por cuenta propia. Cuando personas naturales utilicen personas jurídicas como empresa pantalla para realizar sus transacciones. Si se realizan transacciones con clientes que no han estado
físicamente presentes al inicio de la relación comercial en su identificación, con clientes que operan en industrias o actividades de alto riesgo, cuando se establezca y mantenga relaciones comerciales con personas expuestas políticamente, con clientes cuyo patrimonio supere los $400,000 de los Estados Unidos o su equivalente en otras monedas, con clientes no residentes en las transacciones que de alguna forma se presuma que están relacionadas con el terrorismo u organizaciones que ayudan o respaldan al terrorismo de manera general al crimen organizado. En aquellas cuentas de clientes comerciales que son utilizadas por terceros como canal de pago para acreditar valores por adquisición de bienes o servicios. Cuando se realicen transferencias o remesas de fondos que no estén acompañadas por una información completa sobre el ordenante y beneficiario, así como de todos los datos de la cadena de pago. Las que correspondan a las señales de alerta definidas, entre las que constan como mínimo las establecidas por el órgano de control, y en aquellos clientes que la institución los identifique con una categoría de riesgo mayor. Artículo 20. Las instituciones del sistema financiero podrán aplicar medidas abreviadas o simplificadas en la identificación del cliente cuando los productos provengan de una cuenta denominada básica, cuando el contratante sea una institución del sistema financiero, empresa de seguros y compañía de reaseguros sujeta al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, cuando el contratante sea una sociedad anónima que cotiza sus títulos en bolsa, que cumpla con los requisitos para combatir el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos y se encuentre supervisando respecto del cumplimiento de estos controles. Y cuando el contratante sea una empresa pública o gubernamental. La aplicación de las medidas abreviadas en los casos descritos se realizará en función del riesgo de cada uno de los clientes en función del riesgo que cada uno de los clientes represente y será responsabilidad exclusiva de las instituciones del sistema financiero. Las medidas abreviadas o simplificadas son facultativas y aplican únicamente para los casos detallados y para el proceso de recopilación de información sobre el cliente. Bajo ningún punto de vista, la aplicación de esta diligencia implicará el desconocimiento del sujeto, la falta de establecimiento de perfiles transaccionales y de comportamiento y la ausencia de monitoreo y la no generación de reportes inusuales. Artículo 21. Para la adecuada aplicación de la política conozca a su cliente, las instituciones del sistema financiero, a más de cumplir con lo establecido en el artículo 12 de este capítulo, deben confirmar la información consignada en el formulario de solicitud de inicio de relación comercial y monitorear permanentemente las transacciones de los clientes para determinar comportamientos inusuales que no se ajusten con los perfiles transaccionales y de comportamiento establecidos para el cliente, procedimientos que deben constar en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos. Artículo 22. Las instituciones del sistema financiero exigirán a sus clientes llenar el formulario de licitud de fondos en todos aquellos depósitos individuales que igualen o superen los $5,000, en efectivo o su equivalente en otras monedas. En estos casos, la institución requerirá la presentación del documento de identidad del depositante para validar la firma del formulario. Artículo 23.
Cuando el monto de las acciones adquiridas por un nuevo accionista de la institución del sistema financiero supere el 6% del capital suscrito, se requerirá una declaración de origen lícito de los recursos con los que adquiere su participación en la institución, en las que además se detallará si estos provienen de remuneraciones, ahorros, herencias, legados, donaciones, inversiones, entre otros. Artículo 24. La aplicación de la política conozca a su empleado corresponde al responsable del área de recursos humanos, quien reportará sus resultados al oficial de cumplimiento. La política conozca a su empleado propenderá a que la institución del sistema financiero tenga un adecuado conocimiento del perfil de riesgo de todos los miembros del directorio u organismo que hagan sus veces, ejecutivos, funcionarios, empleados y personal temporal, para cuyo efecto se requerirá, revisará y validará en forma previa al inicio de la relación de dependencia de forma anual y cuando exista variaciones que ameriten su actualización y la siguiente información. 1. Nombres, apellidos completos y estado civil. 2. Dirección domiciliaria, número telefónico y dirección de correo electrónico. 3. Copia del documento de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de identidad o documento de identificación del refugiado o pasaporte vigente para el caso de extranjeros. Original de récord policial al momento de la vinculación, hoja de vida, referencias personales y laborales de ser el caso, referencias bancarias y de tarjeta de crédito de ser aplicable, copia de un recibo de cualquier de los servicios básicos, al momento de la vinculación una declaración en formularios diseñados por cada entidad de no haber sido enjuiciado y condenado por el delito de actividades ilícitas, declaración de origen lícito de recursos, declaración anual de la situación financiera total y detalle de activos y pasivos, fecha de ingreso a la entidad y perfil del cargo y perfil de competencias. Artículo 25. Se debe determinar si los miembros del directorio u organismo que haga sus veces, ejecutivos, funcionarios y empleados de la institución mantienen un nivel de vida compatible con sus ingresos habituales, para lo cual debe realizarse análisis periódicos de su situación patrimonial y de no existir tal compatibilidad o si esta no es justificada. Se lo reportará a la UAFE observando el procedimiento establecido para el reporte de transacciones económicas inusuales e injustificadas. Artículo 27. El artículo 26 fue derogado con resolución del 2016. Artículo 27. De existir variación en los datos y más información requerida a los miembros del directorio u organismo que haga sus veces, ejecutivos, funcionarios y empleados, es obligación de estos notificar inmediatamente y por escrito al responsable del área de recursos humanos explicando la razón de las variantes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, es obligación del responsable de área de recursos humanos mantener actualizada la información de los miembros del directorio u organismos que hagan sus veces, ejecutivos, funcionarios y empleados, y de solicitar justificativos en caso de detectarse variantes. Se exceptúa de esta obligación el récord policial que se lo requerirá por una sola vez al inicio de la relación contractual. El proceso de actualización de información lo definirá cada entidad tomando en consideración lo requerido en el artículo 24 y cuidando de dejar constancia de todo lo actuado. Artículo 28. En contexto de los procesos de debida diligencia mediante la aplicación de la política conozca su mercado, las instituciones del sistema financiero deben conocer y monitorear las características particulares de la industria en la que sus clientes desarrollan sus actividades económicas o comerciales.
en función al riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos al que se hallen expuestas, de tal manera que la entidad puede identificar y diseñar señales de alerta para aquellas transacciones que, al compararlas contra dichas características habituales del mercado, se detecten como inusuales. Para el efecto, la institución del sistema financiero debe mantener información actualizada sobre la evolución de los sectores económicos en los cuales interactúan sus clientes. Artículo 29. Para la aplicación de la política Conozca su mercado, la institución del sistema financiero debe contar especialmente con información específica sobre la industria o sectores económicos sobre las cuales se ha identificado con mayor frecuencia tipologías de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos, es decir, las que representan mayor riesgo. 2. La evolución de las variables de ingreso, volúmenes de venta, frecuencia, inversiones, zonas geográficas en las que se realiza la actividad económica o relaciones comerciales, entre otras, en los sectores o industrias en los cuales interactúan sus clientes. 3. Las principales variables macroeconómicas que influyen en los mercados y los ciclos o periodos en las que rigen las actividades económicas de sus clientes. Artículo 30. Con la información detallada en el artículo anterior, se generará 3 controles de gran importancia. 1. Definición y análisis de características homogéneas de las industrias y sectores económicos. 2. Segmentación de los clientes en función de sus relaciones económicas o financieras con dichas industrias y sectores económicos. Y determinación de comportamientos inusuales del cliente frente a los estándares de mercado. Artículo 31. Para la aplicación de la política Conozca su corresponsal y el establecimiento de un convenio de corresponsalía con la institución financiera, la institución debe conocer la naturaleza de la actividad comercial de su corresponsal nacional o internacional, especificar la responsabilidad de cada uno y mantener actualizada la documentación o información suministrada por éste, como permiso de funcionamiento, firmas autorizadas, estados financieros auditados, calificación de la entidad realizada por la empresa de reconocido prestigio de servicios y productos que ofrece, así como la calidad de su supervisión, conocimiento de controles implementados para detectar transacciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, y si ha sido objeto de investigación o sanción por faltas de aplicación de medidas de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos. Además, procurará obtener información sobre la gestión anual y conocimiento de sus relaciones en el mercado. Para iniciar y renovar relaciones de corresponsalía se requiere la aprobación de la alta gerencia. Adicionalmente, la institución del sistema financiero debe reglamentar la viabilidad de mantener o no cuentas de transferencia para pagos en otras plazas, especificando las condiciones para ello. Sección 6 de la información. Las instituciones del sistema financiero deben registrar, reportar a la Unidad de Análisis Financiero Económico UAFE y mantener sus archivos físicos o digitalizados de la información a la que se refieren las letras C, D y E del artículo 3 de la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Del artículo 33. Los archivos de la institución del sistema financiero en los que consten la información citada en el artículo precedente con sus respectivos respaldos documentales deben contar con requisitos de seguridad, con niveles de autorización, de accesos, con criterios y procesos de manejo, salvaguardar y conservación a fin de asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de estos.
Dichos archivos, así como los respectivos respaldos documentados y la identificación del o los responsables de efectuar el análisis de los soportes utilizados, debe ser mantenido por las instituciones del sistema financiero por 6 años, contados desde el término del ejercicio fiscal durante el cual se realizó el reporte en concordancia con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y las disposiciones constantes de la codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. Artículo 34. Las instituciones del sistema financiero enviarán mensualmente con fines estadísticos a la Superintendencia de Bancos y Seguros la información sobre los reportes remitidos a la UAFE en formato predefinido que contendrá el siguiente detalle. 1. Número de reportes y valor consolidado sobre las transacciones realizadas por cantidades superiores a los umbrales. Número de reportes por transacciones inusuales e injustificadas, ejecutadas e intentadas. Localización geográfica por ciudades de las oficinas, agencias, sucursales o matriz de las instituciones del sistema financiero en las que se verificaron las transacciones reportadas y cualquier otra que la Superintendencia de Bancos y Seguros requiera. Artículo 35. Las instituciones del sistema financiero remitirán directamente al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, y al Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, de información que en el ámbito de sus respectivas competencias sean solicitadas por estos. Las instituciones del sistema financiero deben dejar constancia de cada una de las operaciones o transacciones inusuales e injustificadas detectadas, así como de la identificación del responsable o de los responsables de efectuar el análisis de los soportes utilizados y de los resultados obtenidos. Sección 7. De la estructura organizacional. Artículo 36. El directorio u organismo que haga sus veces en lo relativo a prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, tendrá como mínimo las siguientes obligaciones y funciones. 1. Aprobar y emitir las políticas generales para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en marco de las disposiciones de este capítulo. 2. Aprobar el Código de Ética en relación a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. 3. Aprobar el Manual de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos y sus actualizaciones. 4. Aprobar en enero de cada año el Plan de Trabajo Anual de la Unidad de Cumplimiento en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, así como el informe de esta unidad correspondiente al año inmediato anterior. 5. Llevar a conocimiento de la Junta General de Accionistas u organismo que haga sus veces los documentos referidos en el numeral anterior. 6. Designar al oficial de cumplimiento y a su respectivo suplente de conformidad con el perfil y requisitos exigidos para ocupar el cargo y remover de sus funciones cuando existan méritos para ello. La gestión de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos será de responsabilidad exclusiva del directorio de la entidad, en tanto no se disponga de un oficial de cumplimiento debidamente calificado por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 7. Designar a los miembros del Comité de Cumplimiento. 8. Aprobar el procedimiento de control y las instancias responsables conformadas con funcionarios de la alta gerencia para vinculación de los clientes que por sus características, actividades que desempeñan, transacciones que realizan, entre otros, puedan considerarse mayormente expuestos al riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. 9.
conocer y realizar un seguimiento de las resoluciones adoptadas por el Comité de Cumplimiento, dejando expresa constancia en el acta respectiva. 10. Aprobar la adquisición de los recursos técnicos y la contratación de los recursos humanos necesarios para implementar y mantener los procedimientos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. 11. Designar las instancias autorizadas para efectuar clientes de diligenciamiento de formulario de ilícito de fondos. 12. Designar la instancia responsable del diseño de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y o cuantitativos para la oportuna detección de las transacciones económicas inusuales e injustificadas con un valor técnico que vaya en función de la información pública disponible y la mínima solicitada en este capítulo. 13. Determinar las sanciones administrativas internas para quienes incumplan los procesos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos y verificar su cumplimiento. Y, como 14, aprobar la metodología general de la matriz de riesgos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, y las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y cuantitativos para la oportuna detección de las transacciones económicas inusuales e injustificadas que presente el Comité de Cumplimiento. Artículo 37. Las instituciones del sistema financiero deben contar con un comité de cumplimiento que, de acuerdo a la estructura de cada una de estas, lo conformarán como mínimo las siguientes personas: el representante legal o su delegado, un miembro del directorio o del órgano que haga sus veces, el gerente de operaciones o su delegado, el gerente de crédito o su delegado, el auditor interno, el oficial de cumplimiento y el asesor legal o su delegado. Los funcionarios delegados deben contar con el mismo poder de decisión que los titulares y pertenecer a la misma unidad de su mandato. La delegación no exime al titular de su responsabilidad. Los miembros del comité detallados en el inciso anterior tendrán voz y voto, excepto el auditor interno, que participará únicamente con voz pero sin voto. El comité de cumplimiento estará presidido por el miembro del directorio u organismo que haga sus veces. En ausencia de este, asumirá la presidencia el miembro del comité de mayor jerarquía. El asesor legal actuará como secretario, elaborará y llevará las actas de todas las sesiones en forma cronológica y debidamente numeradas. Si la institución no dispone de un asesor legal de planta, este cargo lo ocupará un funcionario de la entidad designado por el presidente del comité de cumplimiento con carácter permanente. Esta designación deberá ser notificada a la Superintendencia de Bancos y Seguros. El comité sesionará de manera ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cuando el presidente lo convoque por iniciativa propia o por pedido de por lo menos 2 de sus miembros o ante requerimiento del oficial de cumplimiento para el pronunciamiento sobre una inusualidad injustificada. En la convocatoria constará el orden del día y se la realizará por lo menos con 48 horas de anticipación, excepto cuando se trate de sesiones extraordinarias. El fórum para las sesiones se establecerá con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros del comité de cumplimiento con derecho a voto. Las decisiones se tomarán con voto mayoritario de los miembros del comité de cumplimiento. En caso de empate, el presidente del comité tendrá voto dirimente. Artículo 38. El comité de cumplimiento, entre otras, tendrá las siguientes obligaciones y funciones. 1. Promover al directorio u organismo que haga sus veces las políticas generales de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Someter a aprobación del directorio u organismo que haga sus veces el manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, así como sus reformas y actualizaciones. Recibir y analizar
recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contenga el informe mensual del oficial de cumplimiento y realizar seguimientos a las labores que desempeña este funcionario, dejando expresa constancia en la respectiva acta. Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes transacciones económicas inusuales e injustificadas reportadas por el oficial de cumplimiento para, si fuere del caso, trasladarlos a conocimiento de la UAFE. Prestar eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento. Emitir recomendaciones al oficial de cumplimiento sobre la aplicación de políticas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos y efectuar el seguimiento del acatamiento de las mismas. Proponer la imposición de sanciones administrativas internas por el incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos previo al proceso correspondiente. Presentar al directorio u organismo que haga a sus veces la metodología general de la matriz de riesgos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, y aprobar al menos semestralmente las actualizaciones de los criterios, categorías y ponderaciones de riesgos constantes en la matriz de riesgos. Presentar al directorio u organismo que haga a sus veces las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y cuantitativos para la oportuna detección de las transacciones económicas inusuales e injustificadas y aprobar los mecanismos suficientes y necesarios para que la institución del sistema financiero mantenga sus bases de datos actualizadas y depuradas para que puedan ser utilizadas de manera eficiente y oportuna en las labores de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. En caso de incumplimiento de las funciones señaladas en este artículo, la Superintendencia de Bancos y Seguros sancionará a los integrantes del Comité de Cumplimiento sobre la base de lo dispuesto en la ley. Artículo 39. Las instituciones del sistema financiero, de acuerdo a su estructura, al número de clientes y transacciones, contarán con una unidad de cumplimiento conformada al menos por el oficial de cumplimiento, quien la dirigirá, y por funcionarios con formación profesional, preferiblemente en el área de administración, contaduría, derecho o economía. Artículo 41. La unidad de cumplimiento, que depende directamente del directorio a través del oficial de cumplimiento y su personal, es la principal encargada de proteger a la entidad y de prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en los productos y servicios que ofrece la institución del sistema financiero, así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, manuales y políticas internas, prácticas, procedimientos y controles internos en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos por parte de todos y cada uno de los miembros de la institución del sistema financiero. Para el cumplimiento de sus objetivos, debe contar con una estructura administrativa de apoyo independiente de cualquier área. Las unidades operativas, riesgos, sistemas, recursos humanos y auditoría interna, entre otras, están obligadas a proporcionar información y accesos solicitados por el oficial de cumplimiento. La unidad de cumplimiento podrá realizar visitas de inspección a sucursales, agencias, oficinas y dependencias en el lugar en el que éstas estuvieran ubicadas con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Artículo 41. Para su designación por parte del directorio, quienes vayan a cumplir las funciones de oficiales de cumplimiento tendrán que acreditar conocimiento y experiencia en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, y sobre las actividades, productos y servicios que la entidad desarrolla y ofrece. Deben ser funcionarios que formen parte de la alta gerencia de la entidad, tener capacidad decisoria y autonomía para desarrollar su gestión, de manera que puedan disponer la implementación de medidas
que deban ser adoptadas en aplicación de los mecanismos de prevención diseñados, acogidos o requeridos por la institución. Tratándose de un grupo financiero, los oficiales de cumplimiento titular y suplente pueden ejercer dichos cargos en varias o todas las instituciones que conformen el mencionado grupo, cuyo caso deben ser designados por el directorio u organismo que haga sus veces, en cada una de las instituciones del grupo en las cuales van a desempeñarse en tal calidad, y ser calificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Artículo 42. Si la Superintendencia de Bancos y Seguros determina que las facultades otorgadas al oficial de cumplimiento no le permiten desarrollar de manera idónea sus funciones, dispondrá la adopción de medidas correctivas. Artículo 43. Las personas que vayan a desempeñar los cargos de oficiales de cumplimiento deben ser calificadas previamente por la Superintendencia de Bancos y Seguros y cumplir con los siguientes requisitos. 1. Estar en goce de sus derechos políticos. 2. Ser mayor de edad. 3. Acreditar título profesional universitario en las ramas de Derecho, Economía, Administración de Empresas, Contabilidad, Auditoría o carreras afines a banca y finanzas, y experiencia profesional de 2 años, para lo cual deben remitir copias certificadas de los títulos académicos o acreditar experiencia equivalente a un tiempo mínimo de 6 años en el área técnica u operativa de una institución del sistema financiero, o haber laborado al menos 2 años en el área de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos de una institución del sistema financiero, para lo cual deberán remitir las certificaciones emitidas por las instituciones en las que hayan prestado sus servicios. Presentar certificados notariados de haber aprobado uno o más cursos de capacitación en prevención de lavado de activos o financiamiento de delitos dictados en el Ecuador o en el extranjero que acrediten por lo menos 90 horas de duración. En el caso de capacitaciones impartidas en el territorio nacional, estas deberán contar con la autorización de la UAFE, con excepción de las impartidas por universidades reconocidas por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Presentar su hoja de vida profesional, presentar la declaración de impuestos a la renta del año inmediato anterior, presentar el certificado del Ministerio Laborales que acredite que el solicitante no es funcionario ni empleado público. Se exceptúa en el caso de este requisito a los funcionarios de instituciones financieras públicas. Presentar certificado del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP. Presentar copia certificada y actualizada de la autorización otorgada por el Ministerio de Relaciones Laborales en el caso de que la persona cuya calificación se solicite sea extranjera. Presentar una declaración juramentada de no tener impedimento legal para ejercer el cargo por el cual ha sido designado. Presentar copia certificada del acta de directorio en la que conste la designación de cuál es el objeto y remitir cualquier otro documento o información que la Superintendencia de Bancos y Seguros requiera por considerarlo necesario. La Superintendencia de Bancos y Seguros emitirá mediante resolución las calificaciones de oficiales de cumplimiento, las que podrán ser a título personal o con vinculación a una institución financiera, según sea el caso. Si la calificación solicitada hubiera sido negada, el interesado podrá presentar nuevamente la documentación estudio siempre y cuando haya superado los impedimentos que motivaron a la negativa. Artículo 44. No podrán calificarse como oficiales de cumplimiento las personas que se encuentren comprendidas en uno o más de los siguientes casos. Las que en calidad de deudores principales registren créditos castigados durante los últimos 5 años en una institución financiera del sistema
financiera o offshore, las que se hallen inhabilitadas para ejercer el comercio, las que a criterio de la Superintendencia de Bancos y Seguros afecten su independencia, las que sean funcionarios o empleados públicos, con excepción de las que vayan a prestar sus servicios como oficial de cumplimiento en instituciones financieras públicas, las que en calidad de deudores principales se hallen en mora con instituciones del sistema financiero o del sistema de seguro privado, las que registren multas pendientes de pago por cheques protestados, las que sean titulares de cuentas corrientes cerradas por sanción, las personas extranjeras que no cuenten con la autorización del Ministerio de Relaciones Laborales cuando fuera el caso, las que hubieran sido llamadas a juicio por infracciones a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y el financiamiento de delitos, a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o a otras relacionadas en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos mientras dure el proceso y hasta que se dicte sentencia. Las que tengan sentencia ejecutoriada en su contra por infracciones a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o a otras relacionadas en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Las que hubieran presentado documentación alterada o falsa sin perjuicio de acciones legales a las que hubiera lugar y las que hayan sido removidas o descalificadas como oficiales de cumplimiento por la Superintendencia de Bancos y Seguros. El oficial de cumplimiento, titular y suplente, no puede desempeñar ninguna dignidad o función en la entidad en la cual actúe. Los oficiales de cumplimiento, titular y suplente, no pueden desempeñar ninguna otra dignidad o función en la entidad de los sistemas de seguro privado o seguridad social ni en otras instituciones del sector financiero, salvo las de oficial de cumplimiento, titular y suplente cuando se trate de un grupo financiero. En las instituciones del sistema financiero de segundo piso y en las que cuentan con una estructura organizacional pequeña, el oficial de cumplimiento suplente podrá desarrollar simultáneamente otra función en la entidad siempre que no lo haga en el área comercial, de operaciones o de auditoría interna y no interfiera con las tareas de control y nivel administrativo establecidas en este capítulo. La Superintendencia de Bancos y Seguros mantendrá un registro actualizado de las personas calificadas como oficial de cumplimiento. Los oficiales de cumplimiento calificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros que no hayan prestado sus servicios como tales en el sistema financiero y de seguros privados durante un periodo corrido de 2 años tendrán que tramitar nuevamente su calificación observando lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del presente capítulo. Artículo 46. Los oficiales de cumplimiento calificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros actualizarán sus datos hasta el 31 de marzo de cada año, remitiendo a la Superintendencia de Bancos y Seguros la siguiente información: nombre de la institución en la cual se encuentran prestando sus servicios, dirección, casilla, número telefónico, fax y dirección de correo electrónico, tanto de la entidad en la que presta sus servicios como sus datos personales. Declaración del impuesto a la renta del año inmediato anterior. Si el oficial de cumplimiento es extranjero, deberá presentar copia certificada y actualizada de la autorización otorgada por el Ministerio de Relaciones Laborales, nuevos títulos académicos obtenidos y el detalle de los cursos de capacitación sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos efectuados en el último año de ser el caso, y detalle de las instituciones del sistema financiero en las que haya ejercido funciones de oficial de cumplimiento durante el periodo sujeto a actualización, señalando los periodos en cada una de ellas. Los oficiales de cumplimiento que hayan sido calificados en el periodo comprendido entre el 1 de enero
y 31 de marzo no están obligados a actualizar sus datos en el año de su calificación. Los oficiales de cumplimiento que no remitan información para actualizar sus datos dentro de los plazos establecidos en el presente artículo serán sancionados pecuniariamente conforme lo dispuesto en el capítulo 1, normas para la aplicación de sanciones pecuniarias del título 16 de las sanciones de los recursos en sede administrativa del libro 1, normas generales para las instituciones del sistema financiero de la codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. Artículo 47. Son funciones del oficial de cumplimiento elaborar y actualizar el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y otros delitos para conocimiento del Comité de Cumplimiento y su posterior aprobación por parte del directorio u otro organismo que haga sus veces. Vigilar que el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos y sus modificaciones sea divulgado entre todo el personal. Coordinar con la Administración en la elaboración de la planificación de cumplimiento para prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos de la entidad. Remitir a la Superintendencia de Bancos y Seguros el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y otros delitos y sus reformas aprobado por el directorio. Elaborar y remitir hasta el 31 de enero de cada año a la Superintendencia de Bancos y Seguros el plan de trabajo de la unidad de cumplimiento para el nuevo año, así como el informe de cumplimiento de los objetivos de la institución en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos del año inmediato anterior, debidamente aprobados por el directorio u organismo que haga sus veces. 6. Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos contenidas en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, en el Manual de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, en el Código de Ética y en las normas aplicables. Formular las estrategias de la institución para establecer los controles necesarios sobre la base del grado de exposición al riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Proponer que las políticas, procesos y procedimientos respecto de la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos sean adecuadas y actuales. Verificar la aplicación de procedimientos específicos para la prevención del lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos por parte de los empleados. Controlar permanentemente el cumplimiento de las políticas. Conozca a su accionista, conozca a su cliente, conozca a su empleado, conozca su mercado y conozca a su corresponsal. Verificar permanentemente en coordinación con los responsables de las diferentes áreas de la institución controlada que todas las transacciones cuenten con los documentos de soporte definidos en el presente capítulo. En el caso del formulario de licitud de fondos, en aquellos depósitos individuales que igualen o superen los $5,000 en efectivo o su equivalente en otras monedas, el oficial de cumplimiento deberá monitorear la información contemplada. Coordinar los esfuerzos de monitoreo con las distintas áreas de la institución, identificando las fallas en el programa de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos. Monitorear permanentemente las transacciones que se realizan en la institución a fin de detectar las inusuales e injustificadas. Recibir los informes de transacciones económicas e injustificadas de acuerdo al mecanismo implementado por la institución en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos. Realizar el análisis de las transacciones económicas inusuales e injustificadas, detectadas y reportadas por quien tramita, registra o controla la transacción
para sobre esta base y con los documentos de sustento suficientes preparar el correspondiente informe al comité de cumplimiento, cuerpo colegiado que deberá reunirse inmediatamente ante convocatoria del oficial de cumplimiento a fin de determinar la procedencia o no de remitirlo a la UAFE. Dejar constancia de lo actuado sobre las transacciones mencionadas en los numerales anteriores, informes y documentos que, con seguridades previstas en este capítulo, deben conservarse por un tiempo mínimo de 6 años. Vigilar que el reporte de transacciones inusuales e injustificadas a la Unidad de Análisis Financiero UAFE se lo realice de manera adecuada y oportuna. Orientar la conservación de los documentos relativos a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, de modo que estos sean archivados de acuerdo a las seguridades previstas en este capítulo. Presentar al comité de cumplimiento los informes sobre transacciones económicas inusuales e injustificadas intentadas o realizadas en el informe mensual y anual de gestión. Debe referirse como mínimo a los resultados de los procesos de cumplimiento y actividades desarrolladas, sugiriendo acciones de mejoramiento. Absorber consultas del personal de la institución del sistema financiero relacionadas con la naturaleza de las transacciones frente a la actividad del cliente. Reportar al comité de cumplimiento el cometimiento de faltas o errores que resultaran del incumplimiento de los procesos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos por parte de accionistas, directorios, funcionarios o empleados de la institución. Coordinar el desarrollo de programas de capacitación inicial y continua sobre prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos para los empleados que contrate la institución y para los demás funcionarios respectivamente. Cumplir con el rol de enlace con las autoridades e instituciones en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos. Utilizar estadísticas sobre la base de información que se derivan los factores y criterios de riesgo determinados en la matriz de riesgos. Elaborar con la instancia designada por el directorio u órgano que haga sus veces en el diseño de metodologías, modelos e indicadores cualitativos y cuantitativos para la oportuna detección de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas. Emitir un informe sobre los nuevos productos y servicios que vaya a implementar la institución del sistema financiero en forma previa a su aprobación por el comité de cumplimiento. Dicho informe expresará la opinión sobre la suficiencia de las políticas, procesos y procedimientos que establezca para la aplicación de estos productos y servicios respecto de las acciones o medidas de identificación y control de los riesgos asociados con el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos. Proponer al comité de cumplimiento los mecanismos suficientes y necesarios para que la institución del sistema financiero mantenga sus bases de datos actualizada, depurada, con el fin de que pueda ser utilizada de manera eficiente y oportuna en la aplicación de políticas de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos. Coordinar e informar al comité de cumplimiento sobre la aplicación de los mecanismos suficientes y necesarios para que la institución financiera mantenga su base de datos actualizada. Verificar e informar sobre el establecimiento de perfiles transaccionales y de comportamiento actualizados de todos los clientes de la institución y otras que establezcan las instituciones del sistema financiero que coayuden a prevenir el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos en la institución del sistema financiero. Artículo 48. En caso de ausencia temporal o definitiva del oficial de cumplimiento, lo reemplazará el oficial de cumplimiento suplente. Si la ausencia es definitiva, deberá notificarse a la Superintendencia de Bancos y Seguros dentro del término de 3 días.
La ausencia temporal del oficial de cumplimiento no podrá ser mayor a los 30 días, salvo casos justificados, y se calculará a partir del primer día de ausencia. En caso de ausencia definitiva de uno de los oficiales de cumplimiento, la entidad, en un término no mayor de 30 días, deberá designar un nuevo oficial, quien se someterá a la calificación por la Superintendencia de Bancos y Seguros, observando lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del presente capítulo. Si por cualquier razón el cargo del oficial de cumplimiento queda vacante en forma definitiva, la responsabilidad de las políticas de prevención del lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos sean aplicadas adecuada y oportunamente recaen sobre los miembros del directorio u organismo que haga sus veces hasta que el nuevo oficial de cumplimiento sea calificado finalmente por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Artículo 49. Los oficiales de cumplimiento están prohibidos de delegar el ejercicio de su cargo, dar a conocer a personas no autorizadas los informes sobre transacciones económicas inusuales e injustificadas y revelar datos contenidos en los informes o entregar a personas no relacionadas con las funciones de control información respecto a los negocios o asuntos de la entidad obtenidos en el ejercicio de sus funciones. Artículo 50. Los oficiales de cumplimiento están sujetos a las siguientes sanciones. Observación escrita. Habrá lugar a observación escrita cuando el oficial de cumplimiento del análisis de su gestión se evidencia negligencia leve en el cumplimiento de sus funciones. Sanción pecuniaria. Habrá lugar a sanción pecuniaria cuando el oficial de cumplimiento del análisis de su gestión se evidencie por segunda ocasión negligencia leve en el cumplimiento de sus funciones dentro de un lapso de 12 meses o del análisis de su gestión se evidencie negligencia media grave en el cumplimiento de sus funciones o se le atribuye incumplimiento injustificado en la entrega de la información requerida por el organismo de control. Suspensión temporal. Habrá lugar a suspensión temporal cuando el oficial de cumplimiento haya incurrido por segunda ocasión en negligencia media grave y por tercera en negligencia leve dentro del lapso de 12 meses o cuando el perfil del oficial de cumplimiento calificado por la Superintendencia de Bancos y Seguros se enmarque en la prohibición establecida en el artículo 44, numeral 9. Descalificación. Habrá lugar a descalificación cuando el oficial de cumplimiento del análisis de su gestión se evidencie negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones. Ha proporcionado información adulterada o falsa. Haya incurrido por tercera ocasión en negligencia media grave y por cuarta en negligencia leve dentro de un lapso de 12 meses. O cuando el oficial de cumplimiento calificado por la Superintendencia de Bancos y Seguros incurra en una de las prohibiciones establecidas en el artículo 44, con excepción de las contempladas en los artículos numerales 44.4, 44.8 y 44.10. La aplicación de sanciones pecuniarias se lo hará con apego a la disposición contenida en el artículo 134 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Las sanciones pecuniarias por incumplimiento en la entrega de información periódica, ocasional, especial o adicional se impondrá conforme lo dispuesto en el capítulo 1, normas para la aplicación de sanciones pecuniarias del título 16 de las sanciones de los recursos en sede administrativa de este libro. Se entenderá como negligencia la omisión en el cumplimiento de las obligaciones constantes en las disposiciones legales y normativas, graduando su gravedad en función del impacto que dicha falla ocasione en la exposición de la entidad al riesgo de lavado de activos. En el evento de cumplirse lo prescrito en los artículos o en los numerales 53 y 54 de este artículo, la Superintendencia de Bancos y Seguros dispondrá que la institución del sistema financiero remueva de sus funciones al oficial de cumplimiento
sin perjuicio de las sanciones pecuniarias de las que fuere objeto. De las sanciones aplicadas se tomará nota al margen del registro de la persona calificada. Artículo 51. La suspensión temporal y la descalificación serán resueltas mediante resolución. El periodo de suspensión temporal será definido por la Superintendencia de Bancos y Seguros en atención a la gravedad de la falta cometida. La descalificación determinará que el sancionado no puede ejercer ninguna función en las unidades de cumplimiento de las entidades que conforman los sistemas controlados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Artículo 52. El sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos implementados es responsabilidad de cada entidad y debe ser periódicamente evaluado por auditoría interna de la institución sobre la base de procedimientos definidos por la entidad y aprobados por el directorio u organismo que haga sus veces. Sección 8 de la capacitación. Artículo 53. Las instituciones del sistema financiero deben diseñar programas y coordinar planes de capacitación sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para todo el personal. Tales programas deben cumplir al menos con las siguientes condiciones: periodicidad anual, ser impartidos durante el proceso de inducción a los nuevos funcionarios y a terceros relacionados con el negocio en caso de ser procedente su contratación. Ser constantemente revisados y actualizados, contar con mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos que reflejen el nivel de eficacia de dichos programas y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, y señalar el alcance de los programas, los medios que se emplearán para ejecutarlos y los procedimientos que se utilizarán para evaluarlos. Los programas deben constar por escrito. Sección 9. Disposiciones generales. Artículo 54. La Superintendencia de Bancos y Seguros, dentro del ejercicio de sus atribuciones legales, verificará de lo prescrito en este capítulo respecto de las entidades sujetas a su control y supervisión, y sancionará a sus infractores de acuerdo con lo establecido en los artículos 134 y 149 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, sin perjuicio de comunicar del particular a las autoridades judiciales competentes. Artículo 55. Los auditores internos y externos están obligados a verificar, dentro del ejercicio de sus atribuciones y de las de comisario, que las instituciones del sistema financiero cumplan estrictamente con lo dispuesto en este capítulo, y a informar oportunamente tanto a los directores y administradores de la entidad como a la Superintendencia de Bancos y Seguros la existencia de inobservancia e irregularidades. Los informes anuales que el auditor interno, auditor externo y comisario deben remitir a la Superintendencia de Bancos y Seguros contará con un capítulo especial referido a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, dejando constancia detallada de las evaluaciones efectuadas a las gestiones realizadas por el directorio u organismo que haga sus veces, por el comité de cumplimiento, por el oficial de cumplimiento y por cualquier otro funcionario. El informe de los auditores externos además contendrá un detalle sobre la evaluación a la gestión del auditor interno. Todos los informes sustentarán el nivel de cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención, así como de la evaluación sobre la aplicación de la calidad de la información de sus clientes, establecimiento de perfiles transaccionales y de comportamiento, detección de transacciones inusuales y de reportes de transacciones inusuales e injustificadas. Artículo 56. Los bancos privados y sociedades financieras que hagan cabeza de un grupo financiero remitirán a la UAFE la información de los clientes de sus subsidiarias y afiliadas nacionales de acuerdo a los umbrales de reporte establecidos por la citada unidad.
Artículo 57. Las medidas de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otros delitos cometidas en este capítulo serán aplicables a subsidiarias y afiliadas nacionales de las instituciones financieras. Artículo 58. Las instituciones del sistema financiero aplicarán las disposiciones de este capítulo en lo relacionado a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, las que prevalecerán sobre otras normas que se le opongan. Artículo 59. No podrán contratarse con terceros las funciones asignadas al oficial de cumplimiento. Si se contrata con terceros procesos de actualización de la información, la entidad deberá implementar procedimientos legales que garanticen la confidencialidad y reserva de los datos del cliente. Artículo 60. Las instrucciones del sistema financiero no deben entablar ni mantener relaciones de corresponsalía con bancos pantalla cuya constitución, organización y funcionamiento no están permitidos. Artículo 61. Los casos de duda, así como los contemplados en el presente capítulo, serán resueltos por la Junta Bancaria o por la Superintendencia de Bancos y Seguros según sea el caso. Sección 10. Disposiciones transitorias. Primera, las normas contenidas en el presente capítulo serán implementadas por las instituciones del sistema financiero de acuerdo al siguiente cronograma. Adecuación y aprobación del Manual de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y otros delitos en función a la nueva normativa en un plazo de 90 días. Hay que considerar que justamente este manual o este libro está levantado en base a la última resolución. Por eso, en su gran mayoría, por no decir en todas, las instituciones del sistema financiero ya fueron solventados estos cronogramas. Sin embargo, sí es importante conocerlo. Establecimiento de perfiles, transacciones y de comportamiento, 180 días. Vinculación de clientes a las tablas de actividades económicas y no económicas emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 120 días. Aprobación de la metodología de la matriz de riesgo, 120 días. Implantación de la matriz de riesgo, 120 días. Implantación total de la presente norma, 180 días. Los plazos establecidos en el cronograma que antecede se contarán a partir de la fecha de su publicación en esta norma en el registro oficial y hasta que los plazos de dicho cronograma venzan. Continuarán vigentes las disposiciones contenidas en el capítulo 4, normas prevención de lavado de activos para instituciones del sistema financiero, incorporados en la codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros de la Junta Bancaria con resolución JB 2010-1683, luego de lo cual dicha resolución quedará íntegramente derogada. Segunda, en tanto a la UAFE provea la lista oficial de personas políticamente expuestas a las instituciones del sistema financiero, estas realizarán procesos de debida diligencia ampliada sobre la base de la información que las instituciones deben recabar de sus clientes, clasificándolo como políticamente expuestos. Para el caso de las instituciones públicas, se considerará la nómina de ejecutivos publicada en la página web institucional. Tercera, para la aplicación del segundo inciso del artículo 41, los oficiales de cumplimiento se someterán a las disposiciones de la Junta Bancaria.